Recording in progress. Muy bien. Buenos días a todos. Estamos nuevamente aquí en una plática más sobre nociones de fisiopatología y en esta ocasión vamos a hacer un abordaje sobre el proceso inflamatorio con la técnica de Bob Ross que siempre hemos estado haciendo, y en esta ocasión vamos a tratar de ir un poquito más lento porque el proceso inflamatorio es todo un componente. Hay libros sobre proceso inflamatorio, pero esto nos va a dar la oportunidad de que podamos ver más a fondo cómo es este proceso inflamatorio dentro de la fisiopatología y que nos puede explicar una multitud de enfermedades. Bien, pues ya que estamos aquí, vamos a comenzar vamos a comenzar con nuestro pequeño pizarroncito para hablar sobre la respuesta inflamatoria y el proceso inflamatorio en nuestra plática de hoy. Bien, pues vamos entonces a nuestro pizarrón. Vamos a ver dónde lo tenemos, nuestro pizarrón. Vamos a ver dónde lo tenemos. Vamos a colocar nuestro pizarroncito. A ver, compartirlo. Aquí está. Muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un dibujito un poquito más elaborado, pero la idea es entender cómo es todo este proceso inflamatorio dentro de las enfermedades y también dentro del organismo, qué significan los procesos inflamatorios. Muchas veces los médicos queremos disminuir el proceso inflamatorio por la sintomatología que produce, pero cuando vemos el trasfondo a veces es conveniente dejar evolucionar el proceso inflamatorio, porque el proceso inflamatorio como tal, y así lo describen los expertos, es un mecanismo de defensa. Muy bien, entonces vamos a empezar por hacer algunas definiciones. Ya tenemos a una de nuestras niñas que se nos adelantó. Vamos a poner aquí algunas líneas. Les recomiendo irnos siguiendo con su libreta, vayan haciendo su diagrama. Ustedes lo pueden complementar con notas, con detalles, con conceptos, con palabras clave, como les sirva para adquirir el conocimiento. Bueno, la primera definición. El proceso inflamatorio es una respuesta fisiológica. Aun cuando para muchas personas puede parecer un poquito ilógico que la inflamación, que es vista como un proceso patológico, en realidad es una respuesta fisiológica, pero esta es localizada, protectora, que ocurre en los tejidos, pero principalmente en el tejido conectivo que está vascularizado, es decir, que tiene circulación. Así vamos a dejarlo. Esta respuesta es debido, o esta respuesta es por un daño al organismo, al tejido más bien. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner aquí una frase para que no se nos olvide. El proceso inflamatorio es el control de daños. Vamos a ponerlo entre comillas para que... de daños tisulares. Esta definición me gusta mucho porque ayuda a entender qué es una respuesta a un proceso inflamatorio. ¿Qué ocurre entonces cuando vemos un proceso inflamatorio? Cuando vemos un proceso inflamatorio en una de las áreas de nuestro tejido, y vamos a hacer un pequeño dibujito aquí, no muy complicado, vamos a buscar algo que nos ayude. Vamos a hacer aquí como un dibujito. Entonces tomamos nuestra línea gruesa y vamos a ponerla de color rojo, porque lo que vamos a pintar aquí va a ser un vaso sanguíneo. No importa cómo les quede, recuerden que ustedes lo pueden poner así. Vamos a hacer dos líneas juntas. Ajá. Y luego así este lado vamos a hacer como un semicírculo. Más o menos para dar la
la idea de que se trata de un vaso sanguíneo. Vamos a ponerlo así. Como les dije, no importa cómo les quede, es su dibujo. Ustedes traten de hacerlo como les salga mejor. Bueno, pero este va a ser nuestro vaso sanguíneo. Aquí adentro vamos a tomar un poco el negro. Tomamos el negro y vamos a poner, creo que mejor el azul, porque el azul nos va a dar mucho más énfasis en lo que queremos hacer. Vamos a poner aquí una célula a la que le vamos a llamar un polimorfo nuclear. Recuerden que los polimorfos nucleares pues tienen diferentes formas, ¿no? En su núcleo, de ahí su nombre. Bueno, también vamos a poner uno por acá, así, una célula redondeada, así. Si ustedes le quieren poner aquí un esbozo de que se tratara de una célula en 3 dimensiones, ok, vamos a ponerle por aquí una rayita así, que nos dé la impresión de que es una forma. Vamos a poner por aquí algunas pequeñas cositas, pero las vamos a poner de un color amarillo. Vamos a ponerlas de un color amarillito, así. Muy bien. Ahorita las vamos a rotular porque a cada uno de estos le vamos a dar un nombre. Porque tienen que participar en el proceso inflamatorio. Vamos a poner entonces aquí una célula más. Vamos a ponerle así como un signo adentro para que parezca una célula. Vamos a poner otro aquí que también recuerden que las células polimorfonucleares, bueno, tienen diferentes formas. Y vamos a poner aquí una célula un poquito más grande. Y le vamos a poner también aquí una forma así. Vamos a ponerle muchos puntitos, pónganle muchos puntitos. Si ustedes quieren hacer un esbozo de que se trata de una forma tridimensional, bueno, traten de seguir como si fuera la vista, ¿no? Si están viéndolo de derecha a izquierda, bueno, pues pongan su esbozo del lado izquierdo. A esta célula vamos a ponerle aquí una enorme cantidad de puntitos. A esta vamos a ponerle nomás unos cuantos. También a este, unos poquitos, porque cada una de estas células es diferente. Son células que van a participar en el proceso inflamatorio. Acá arriba vamos a poner un pequeño rótulo. Vamos a tomar entonces nuestro texto y vamos a poner células del tejido conectivo. Porque vamos a partir del proceso microinflamatorio de las células. Pero aquí le vamos a poner células del tejido conectivo. Aquí en el tejido conectivo, que es el que mantiene unido a todos los tejidos de nuestro organismo, hay una serie de células. Y acá abajo vamos a poner lo que llaman la matriz del tejido conectivo. Hay células y hay una matriz que nos va a explicar qué sucede con el proceso inflamatorio. Lo vamos a poner más chiquito, así. Muy bien, no tan chiquito. Creo que nos quedaría mejor de esta manera. Ajá, bueno. Entonces, acá arriba vamos a poner las células. Y entonces volvemos a tomar nuestro color azul y vamos a poner aquí una célula grandota. ¿Qué les parece? Quedó bien, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí un núcleo y vamos a ponerle algunas pequeñas insinuaciones, pero con una línea más delgadita. Ponemos una línea más delgadita y vamos a ponerle unas pequeñas insinuaciones. Si quieren que sea tridimensional, bueno, pues pónganle por aquí una rayita así. Y si todavía quieren ser un poquito más curiosillos, bueno, pónganle algunas insinuaciones de que se trata de una célula. Muy bien. Vamos a dejar esto así en blanco. Volvemos a tomar la línea un poquito más gruesa. Pero no, vamos a tomar la delgada. Pero aquí vamos a poner una célula un poquito alargada. Vamos a ponerla así. Así porque esta célula, vamos a ponerle su núcleo. Pero vamos a ponerle el núcleo con una línea un poquito más gruesa. No importa que se imbrinquen las líneas, es su dibujo, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Aquí podemos poner otro dibujo, vamos a hacerlo así. Una célula, no le den forma, pónganlo como ustedes les considere bien. Pónganle un núcleo, así. Ahorita les vamos a poner nombres a todas estas células. Y vamos a ponerle puntitos. Puntitos por todos lados, así. Puntitos, puntitos, más puntitos.
Recuerden que estas son células del tejido conectivo. El tejido que conecta, mantiene, sostiene a todos los demás tejidos. Estas células están aquí. Siempre están trabajando para mantener la renovación de todos estos tejidos conectivos. Recuerden que estas en condiciones fisiológicas. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando algo traumatiza este tejido. Bien, ya tenemos esto aquí adentro. Entonces, ahorita lo vamos a rotular. Pero vamos a poner por acá abajo, en líneas gruesas, color, yo creo que rojo. Vamos a poner líneas gruesas. Vamos a hacer como unas insinuaciones, así. Así, pongan otras más por acá. Una más aquí. Ahorita vamos a hacer todas nuestras rotulaciones. Vamos a tomar el azul y vamos a poner aquí como una especie como de puntos juntos. Traten de que se vean los puntos juntos. Así. Porque recuerden que estas son matrices, no son células, son fibras. Fibras que van a estar uniendo a este tejido conectivo en conjunto con las células. Ustedes pueden poner todas las que quieran. Traten de que estén juntas para indicar. Ahorita vamos a hacer toda la rotulación de nuestro monito. Vamos a ir un poquito así. ¿Qué tal? ¿Qué tal van quedando nuestras fibras? ¿Bien? Bueno, ahorita les vamos a poner nombres a todas estas fibras. Pero vamos a tratar de que sean puntitos. A diferencia de estas que son líneas, estos son puntitos. Y vamos a tomar unas de color amarillo, con líneas gruesas primero. Y vamos a poner por aquí unas como bolitas, pero vamos a ponerlas con línea gruesa. Línea gruesa. No importa que no les quede así, que se sobrepongan una sobre la otra, no importa. Dibujen 3, si quieren 4, no sé, las que ustedes gusten. Aquí pueden ponerlas de la forma que les parezca mejor. Ahora un poquito más delgadita, vamos a tomar unas rayas. Pónganle unas rayas, ahorita las rotulamos. Y ahora sí, ya nos quedó. Recuerden que estas son fibras. Entonces vamos a tomar rayas muy chiquititas y vamos a ponerlas como si fueran arbolitos. Así. Muy bien. Miren. Miren qué bien va quedando. Va haciendo nuestro diagrama de conocimiento del proceso inflamatorio. Cuando dibujamos o hacemos una serie de dibujos sobre un tema médico complicado, nos ayuda mucho a que vayamos despacio y conforme vayamos hablando y vayamos dibujando, nos vamos tratando de explicar todo esto y eso hace que tu conocimiento sea un poquito más perdurable. Bueno, ya quedó. Vamos a entonces a hacer todas nuestras rotulaciones ponemos el negro, tomamos el negro y vamos a poner las rayitas. Ok, esto que tenemos aquí lo conocemos como el endotelio. El endotelio se llama así porque dentro del tejido vascular es el que va por dentro. Incluso podemos poner una tercera raya aquí para indicar que el endotelio está por dentro, ¿sí? Y entonces el endotelio pues tiene celulitas. Así. Celulitas. Aquí quitamos la palabra endotelio, vamos a ponerla de nuevo. Ya está. Este es el endotelio vascular. Vamos a ponerlo así para hacerlo más entendible. Porque el endotelio vascular y toda la vascularización tiene que ver mucho con el proceso inflamatorio. Bueno, esta célula grandota arriba se llama mastocito. Así, mastocito. Vamos a ponerlo aquí. Esta célula alargada, que es la que genera estas otras que están acá abajo, vamos a ponerlo aquí, se llama fibroblasto. Es una célula no indiferenciada cuya función va a ser estar formando estas fibras o degenerar en esas fibras. Y dentro también del tejido conectivo, así como en el interior de la célula vascular, hay estas células grandes y se llaman precisamente así porque son los macrófagos. Estos macrófagos van a participar en el proceso inflamatorio, pero son células del sistema inmunitario que van a estar siempre vigilando el daño que pueda ocurrir en algún lado.
Bueno, todas las células que tenemos aquí adentro las vamos a rotular también. Tenemos, por ejemplo, el leucocito polimorfo nuclear. Su nombre, pues nos dice que es. Es un leucocito que tiene muchas formas polimorfo nuclear. Así. Es un leucocito cuyo núcleo al microscopio se ve de muchas formas. Entonces no tiene una forma característica. Por eso se llama polimorfo nuclear. En términos así como coloquiales, siempre nos referimos a ellos como muchos polimorfos. Bueno, la célula que está por un lado de él es un linfocito. El linfocito, que también forma parte del sistema inmune, se va a encargar también de participar en el proceso inflamatorio. Y una de las que van a participar, que las tenemos aquí en amarillo, son las plaquetas. Las plaquetas están tanto participando en la coagulación como en el proceso inflamatorio, pero aunque su función es más que nada de reparación de un daño vascular, por eso hablamos de un control de daños. Bueno, y las otras células que siempre van a estar presentes aquí, están los monocitos. Fíjense que todas estas células que vemos aquí son células del sistema inmune. Entonces, nuestro sistema inmune se va a encontrar siempre participando en el control de daños en un proceso inflamatorio. Entonces, aquí tenemos al eosinófilo. Y bueno, ya uno de los más interesantes o más, aunque es poco común, es el que menos existe, son los basófilos. Aquí lo vamos a poner. Ok, ya tenemos entonces toda nuestra rotulación. Se ve interesante, ¿verdad? Bueno, esto viene siendo el proceso, las células que van a participar en el proceso inflamatorio. Entonces, decíamos, es una respuesta inflamatoria. Vamos a tomar una flechita por acá. A ver, una flechita. Necesitamos una flechita de este lado. Formas. Y entonces tomamos la flechita y la ponemos aquí. Muy bien. Si esta respuesta inflamatoria ocurre cuando tenemos los tejidos, la función del proceso inflamatorio es aislar. Un poquito más grande. Vamos a poner la letra un poco más grande. Bueno, ahorita la ponemos más grande. Es aislar, neutralizar y remover la causa del daño tisular. Y por último, limpiarlo y repararlo. Fíjense que todo esto tiene entonces que ver con un control de daños. Entonces, si nos preguntaran, ¿cuál es la función principal de que un tejido se inflame? Pues es aislar el problema, el daño que tenga ese tejido, llámese por trauma, por infección, por toxina, por agente físico, por calor o por frío. Siempre el primer proceso que se va a dar para defender el tejido es hacer el control de daños a nivel local. Entonces, lo primero es hacer un proceso inflamatorio, aislarlo, neutralizarlo y remover esa causa. Si se trata de una toxina, entonces van a entrar las antitoxinas que generen esto, si es que las tenemos. Si no hay toxinas que nosotros producimos de manera natural, pues es la razón por la que muchos de los venenos que hay en la naturaleza son tan tóxicos para el organismo, porque no tenemos manera de neutralizarlos. Entonces, los venenos nos van a ocasionar un daño tisular importante, porque no hay manera de contrarrestar esa toxina de manera natural. Por eso los venenos son muy peligrosos porque no tenemos manera de hacer esa reparación de manera natural. Entonces se tiene que administrar una antitoxina, en el caso de los venenos, para evitar que se incremente el daño. Bueno, una vez que se neutraliza, pero hablemos de un proceso infeccioso. Ok, nos llega el más
El más simple que podemos entender y que todos lo hemos vivido es cuando tenemos una picadura de un mosquito y tenemos un proceso inflamatorio muy localizado, pero es debido a la presencia de esas sustancias extrañas al organismo y que le van a dar un proceso inflamatorio. Algunas personas pueden tener grandes picaduras, se les hacen procesos inflamatorios grandes, y otros son muy pequeños. Pero el objetivo de la respuesta inflamatoria no es y nada menos que aislar, neutralizar y remover la causa del daño. ¿Cómo comienza esto? Vamos a poner una flechita hacia abajo. Vamos a poner entonces que nuestro tejido sufre un daño. Vamos a poner aquí daño tisular. Daño tisular. Vamos a ponerlo así. Y le vamos a poner como que este daño se va contra esto, pero vamos a ponerlo con una línea negra y gruesa. Vamos a ponerlo así. Daño tisular. Puede ser, este daño puede ser una rotura, vamos a ponerlo con rojo, puede ser una rotura aquí de un vaso sanguíneo. Puede ser un daño acá en el tejido. Todo dependerá de dónde, pero habitualmente, como en todo nuestro organismo tenemos vasos capilares, tenemos circulación que le lleva oxígeno y nutrientes a todas las células, va a estar siempre involucrado un proceso vascular. Entonces, puede haber sangrado o puede no haber sangrado, o puede haber un microsangrado. Pero el daño tisular va a darse sobre los vasos sanguíneos y sobre los tejidos adyacentes a él. Entonces puede ser cualquier cosa que ustedes le puedan poner. A lo mejor una cortadura, una toxina, calor, frío, lo que sea que cause el daño vascular. Lo primero que vamos a ver cuando ocurre esto es la respuesta del proceso inflamatorio. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio comienza así. Vamos a ponerlo aquí. Y lo vamos a poner un poquito más grande. Cuando hay el daño tisular, el proceso inflamatorio comienza. Recuerden, el proceso inflamatorio es un mecanismo de defensa, un control de daños. Y lo primero que vamos a observar en este tipo de proceso inflamatorio va a ser la reacción de vasos sanguíneos. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, vamos a ponerlo más grande. Ahorita vamos a poner esto acá para hacer un dibujito aquí mismo. Lo primero, vamos a tomar nuestro lápiz y otra vez esto. Entonces vamos a poner aquí como que nuestro endotelio vascular se rompe. Así. Si ustedes quieren ponerle la idea de que se trata de un vaso sanguíneo, bueno, tenemos entonces que nuestro endotelio se rompe. Vamos a ponerlo así como si explotara. ¿Qué tal así? Algo lo golpeó y algo rompió esto. Y recuerden que aquí tenemos células y acá tenemos fibras, pero ambas están aquí. Entonces vamos a ponerlas con líneas muy delgaditas, color negro. Vamos a poner nuestras células. Recuerden que aquí hay células, también hay fibroblastos y también hay polimorfonucleares. Vamos a ponerlos así. ¿Qué tal nos va quedando nuestro monito? Va quedando chido, qué bueno. Bueno, aquí tenemos a nuestros fibroblastos, pero recuerden que también, pues hay fibras. Entonces vamos a poner aquí en color azul las fibras. Recuerden que las dibujamos como puntitos, vamos a ponerlas como puntitos. Nos faltó rotular las fibras, ahorita las rotulamos. Y también vamos a poner las rayitas rojas que pusimos, vamos a ponerlas aquí. Y vamos a poner también estas fibras amarillas, aquí. ¿Qué tal? Vamos a rotular estas fibras porque va a ser importante que tengamos rotulados estas fibras que nos permitan conocer cómo es esto. Bueno,
Las rojas las vamos a poner como, les vamos a poner el nombre de fibras elásticas. Los tejidos tienen cierta elasticidad, que es dado por estas fibras. Estas fibras las pusimos redonditas porque se estiran y se contraen. Entonces, estas son fibras elásticas. Estas que vemos aquí como puntitos van a ser las fibras de colágeno. Así, colágeno. Pónganlo ahí en su monito para que vayamos entendiendo. Y estas que están acá, que son menos comunes, pero que también participan, son las llamadas proteín, bueno, le llaman proteoglicanos. Son fibras que tienen ciertas partes proteicas que junto con el colágeno y las fibras elásticas constituyen el tejido conectivo. Entonces, ya las tenemos acá. Acá vemos cómo nuestras fibras, al momento que tenemos un trauma, pues nuestras fibras comienzan a acumularse aquí. Entonces, tenemos primero la reacción del vaso sanguíneo. Vamos a poner de nuevo el texto. Ajá, tenemos este primer paso. Reacción de vasos sanguíneos. Posteriormente, a esta reacción de vasos sanguíneos, viene el siguiente proceso. El siguiente proceso es que se acumulan fibras. Acumulación de fibras, y aquí entran también las plaquetas y fluidos. Todo el líquido que tengamos aquí, vascular, plasma principalmente, plasma, va a estar participando en ir hacia este daño para aumentar y unirse a las fibras y a las células, lo que llamamos el control de daños. Entonces, el proceso inflamatorio, después de acumular fibras y fluidos, va a dar una migración o activación de células inmunitarias. Todo lo que ven aquí de basófilos, monocitos, leucocitos, linfocitos, mastocitos, macrófagos, se van a unir también aquí, incluyendo las plaquetas. Las plaquetas, como participan en esto, pues también las plaquetas se van a poner aquí para tratar de formar una capa de fibrina para taponar este sangrado, pero también para soltar sustancias que permitan esta reparación de este daño. Entonces, todo este proceso inflamatorio, si fuera muy persistente, pues puede ocasionar un daño también. Por eso los procesos inflamatorios enormes, como serían las enfermedades inflamatorias reumáticas, dan lugar a grandes procesos inflamatorios que van a dañar los tejidos en lugar de repararlos. Pero el intento del organismo es reparar esto. Muy bien. ¿Quiénes son todas estas cosas que participan aquí? Vamos a ponerlo. Todos los que entran aquí en juego, todas estas células, los vamos a poner aquí. Vamos a hacerlo rápidas. Células del sistema inmune. Ya está. Células del tejido conectivo. Del tejido conectivo. Y células formadoras de fibras. De fibras del tejido conectivo. Bueno, todas estas células, que ya las vimos acá en el monito que hicimos de este lado, son las que participan en el proceso inflamatorio. ¿Cómo se manifiesta entonces este proceso inflamatorio? Vamos a tomar una flechita. Y esto pues todo mundo lo conocemos. Más bien todos los médicos lo tenemos que estudiar. El proceso inflamatorio, cuando comienza, va a manifestarse por 4 cosas. Y tienen que ver con estas reacciones que estamos viendo aquí. Vamos a poner una rayita aquí. Una rayita, pero no amarilla, sino negra y gruesecita.
Vamos a ponerlo así. Ajá. Bueno, lo primero es el rubor. Y no es más que el aumento de la circulación vascular. Por eso, el proceso inflamatorio se ve rojo, se pone color rojo, que no es más que el aumento de la circulación vascular. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y vamos a ponerlo acá, para que nos quepa bien. Ahorita vamos a pedirles a nuestros niños, ya ven que ellos siempre andan queriendo participar, ahorita los vamos a llamar para que se acomoden aquí. Rubor, vamos a poner 1, porque siempre se pone el proceso inflamatorio como 4 componentes. El segundo es el dolor, que es aumento de la sensibilidad. Todo esto que vemos aquí también tiene fibras nerviosas que van pasando o fibras sensitivas, y esto va a ocasionar que cuando tenemos un proceso inflamatorio tengamos dolor. El tercero es el aumento, el edema. Se va a manifestar por principalmente por estas 3 cuestiones. El edema, el dolor, que le llamamos, a veces le llamamos, más que edema, le llamamos tumor, pero no me gusta esa palabra. Prefiero que sea edema porque tendemos a asociarla a cáncer, y no. Entonces, lo mejor es el edema, que sería crecimiento del tejido por los fluidos. Como ven aquí en el monito que hicimos, los fluidos que van aquí van a hacer que esto aumente de tamaño. Entonces, tenemos ese aumento de tamaño. En los libros lo describen como tumor. A mí me gusta más ponerlo como edema debido a los fluidos o crecimiento del tejido por la presencia de fluidos. El otro es el calor, se siente caliente. Entonces, el calor es el aumento de temperatura local. Estos 4 síntomas que vemos en un proceso inflamatorio nos están diciendo que hay un daño ahí, cualquiera que este sea. Pero esas 4 cosas, el rubor, el aumento de la coloración, el dolor en la zona localizada, cuando nos pica un mosquito sentimos el dolor y luego la picadura se pone rojita y parece como aumentar de tamaño. Te dicen, te salió una ronchita. Bueno, esa es otra manera de decirlo. Y cuando estas 4 cosas ya están presentes, entonces estamos hablando de un proceso inflamatorio. Si este proceso inflamatorio se mantiene por un determinado tiempo, el proceso inflamatorio no va a ser para siempre. Una vez que termine el proceso de reparación, y vamos a ponerlo en una flechita hacia abajo, así, y ponemos aquí, terminado el proceso de reparación, inflamatorio, me salí de aquí, regreso, termina el proceso de reparación, termina el proceso inflamatorio. Y todo vuelve a la normalidad, pero en ocasiones ese proceso inflamatorio puede dejar formaciones de tejido fibroso por la presencia de colágeno, de fibras elásticas o de proteoglicanos que van a dejar en esta parte de la lesión, van a dejar una cicatriz o una formación de tejido fibroso, pequeñito a lo mejor, o a lo mejor desaparece. Eso ocurre con las cicatrices. Entonces, nuestras cicatrices o nuestra cicatrización indica la terminación del proceso inflamatorio y la sustitución a veces de algunos daños que tenemos en el tejido por tejido fibroso, que es precisamente la formación de colágeno. Por eso, en los pequeños, en los niños pequeños, casi no les quedan cicatrices por la presencia de enormes cantidades de fibras elásticas y colágeno que reparan casi en su totalidad, o digamos en su totalidad, el daño que haya sufrido el tejido.
a diferencia de los adultos y más los adultos mayores, cuyas fibras de colágeno o elásticas ya son menores. Entonces, al ser menores, la cicatrización o formación de un tejido fibroso a base de fibroblastos va a ser mucho mayor. Entonces, esto es lo que nos va a dar todo esto. Bueno, vamos a dejar aquí también una parte porque va a ser importante que distingamos dos cosas y lo vamos a poner de este lado, así como nos va quedando. ¿Qué les parece si lo ponemos por acá? Vamos a ponerlo así, porque vamos a necesitar hacer dos distinciones. La primera es que hay un proceso inflamatorio agudo, que es todo este mecanismo que les acabo de describir. Un proceso inflamatorio agudo. Y puede haber también un proceso inflamatorio crónico. Proceso inflamatorio crónico. Muy bien. Vamos a hacerlo más grande porque nos quepa aquí. Y lo ponemos aquí. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. ¿Qué tal va quedando su monito? Espero que vaya quedándoles bonito como el mío. Vamos a poner otra flechita por aquí. Ajá. Así, perfecto. Vamos entonces a ver que tenemos un proceso inflamatorio agudo. Cuando se sufre un trauma, una toxina, una lesión, una quemadura por frío, por calor, nuestro organismo va a hacer ese control de daños a través del proceso inflamatorio. Entonces hablamos de un proceso inflamatorio agudo. Pasan unas horas, unos días, y una vez que se concluye el proceso de reparación del daño, entonces el proceso inflamatorio termina. Pero cuando tenemos un proceso inflamatorio que persiste por largo tiempo, como algunas enfermedades que van a estar en constante proceso inflamatorio, y es la razón por la que muchas de las veces se han asociado los trastornos inmunológicos a las enfermedades inflamatorias agudas, porque este proceso de reparación no termina nunca, se vuelve crónico. Entonces, al estar en constante cambio de todo este proceso de reparación que no termina, que no forma fibras, que no cierra el daño, que continúa el daño, continúa el proceso inflamatorio, continúan las células apareciendo ahí, entonces el proceso inflamatorio se vuelve crónico. Y este es lo que da lugar a esas enfermedades que están en constante inflamación. ¿Qué es lo que está pasando entonces con este proceso inflamatorio? Primero, todo esto que les acabo de escribir es el proceso inflamatorio agudo. Vamos a ponerlo aquí, una pequeña rayita, ¿sí? Entonces, aparece el calor, vamos a ponerlo aquí, calor, rubor, edema, dolor, por un periodo corto. Muy bien, este es el proceso inflamatorio agudo. El periodo corto es menor a 15 días. En 15 días el proceso inflamatorio debe desaparecer. Sin embargo, si el daño, como el caso de las infecciones, se daña el tejido y aparte proliferan las bacterias, el proceso inflamatorio puede volverse crónico mientras la infección esté presente. Pero una vez que desaparece la infección o se controla la infección, el proceso inflamatorio puede continuar por largo tiempo. Esta es la razón por la que a veces algunas enfermedades que se complican con infecciones permanecen durante largo tiempo como proceso inflamatorio. Parecen no sanar, siempre están rojas, 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 rojas. Y estas inflamaciones de largo tiempo se pueden volver precisamente en contra de lo que nosotros queremos, que es disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, cuando el proceso inflamatorio es intenso y es molesto y evita la reparación, es cuando tenemos que echar mano de los medicamentos o de las sustancias antiinflamatorias para que
disminuya ese calor, ese rubor y ese dolor. Por eso, en algunos casos, cuando tenemos un trauma, pues que hay mucho dolor, hay mucho rubor, y damos un medicamento inflamatorio para disminuir ese dolor y ese proceso de rubor y de edema. Pero cuando se vuelve crónico, entonces ese calor, rubor, edema y dolor son activos por largo tiempo. Y el problema aquí es que no solamente persiste este proceso de intento de reparación, sino este intento de reparación que está haciendo el organismo está fallando constantemente. Y al estar fallando, entonces destruye el tejido. Por eso, en algunas enfermedades inflamatorias, vemos no solamente la destrucción del tejido, sino formación de tejido anormal. Y esto es debido a que está el sistema conectivo, o vamos a llamarle así, sí, el sistema conectivo, el tejido conectivo más bien, intenta reparar los daños. Esto es lo que está pasando, pero está fallando constantemente. Y aquí vamos a ver entonces un incremento de células inmunitarias. Vamos a ponerlo más alargadito para que nos quepa bien. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un proceso inflamatorio agudo? Bueno, que este cede en corto tiempo. ¿Cuál es entonces el problema con el proceso inflamatorio crónico? Que está fallando de manera constante el proceso de reparación o el control de daño tisular. Entonces, el proceso inflamatorio se encuentra activo durante largo tiempo. Y al encontrarse activo por largo tiempo, el proceso inflamatorio puede destruirle el tejido que esté a su alrededor o que esté intentando reparar. Por eso, digamos, la artritis reumatoide, que es la inflamación de las articulaciones, persiste por largo tiempo y comienza a destruir la articulación, especialmente las pequeñas articulaciones. Si esto se deja durante largo tiempo, entonces vamos a encontrarnos con que la articulación comienza a perder su forma, se empieza a destruir. Y al empezarse a destruir, va a ocasionar un proceso inflamatorio y se vuelve un círculo vicioso donde inflamación, no reparación, inflamación, no reparación, destrucción, inflamación, y así continuamente hasta que llegue el momento donde esa articulación o ese tejido destruido deja de ser funcional. Y entonces persiste durante largo tiempo inflamado y lo que hace el organismo es mantenerlo lo más aislado posible. Entonces vemos que o en el pasado se veían esas lesiones en los pacientes con artritis reumatoide tremendamente dañados de sus articulaciones. Actualmente ya existen medicamentos que van a actuar sobre ciertas sustancias que participan en el proceso inflamatorio. Entonces, a estas sustancias que participan en el medio inflamatorio, vamos a pedirle a uno de nuestros niños que nos ayude. Vamos a ponerlo por aquí. Ajá. ¿Dónde están? Aquí. Vamos a pedirle a uno de nuestros niños. Bueno, ellos son curiosillos, pero vamos a pedirle a uno de estos. Vamos a poner entonces algo que nos falta aquí. Y que es precisamente lo que ha favorecido el desarrollo de algunos medicamentos para los procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos, de alta efectividad. Bueno, y todo este proceso inflamatorio, vamos a poner una flechita porque la vamos a necesitar aquí. Vamos a copiar una. Muy bien, esta. Todo esto que vemos aquí también tiene algo, que vamos a ponerlo así. Y ponemos una rayita. Ok. Muchas gracias, niña. Yo sé que tú nos ayudas muy bien. Miren, a ella le gusta participar. Siempre ha sido muy entusiasta de nuestros diagramas. Entonces la ponemos aquí. Y esto que tenemos aquí se llaman los mediadores químicos.
Hoy no, aquí. Bueno, mediadores químicos. Químicos de la inflamación. Hace unos 30 años, muchos de estos mediadores eran desconocidos. Conforme la ciencia fue avanzando, empezaron a descubrir que estos mediadores eran sustancias químicas que participaban en el proceso inflamatorio y sobre todo en aquellas enfermedades, estos mediadores químicos estaban muy elevados. Entonces, perdón, perdón, estos mediadores, si los bloqueábamos o los aumentábamos, nos iban a dar una respuesta mucho mayor a la terapéutica antiinflamatoria. Entonces, se descubrieron que había aminas activas, aunque ya se conocían. Entre ellas estaba la histamina y la serotonina. Aunque ya se conocían, no había medicamentos que los bloquearan por completo. Ya una vez que se descubrieron algunos medicamentos para bloquear el efecto de antihistamina sin efectos secundarios, porque ya se conocían los antihistamínicos, favorecieron mucho la disminución del proceso inflamatorio en aquellas personas con enfermedades inflamatorias crónicas. También se descubrieron proteasas. Esto que dijimos aquí que eran proteoglicanos, también formaban proteasas que no son más que enzimas. Enzimas que participaban en ese proceso inflamatorio destruyendo el tejido muerto o la célula muerta o desconectando las fibras de colágeno o desapareciendo las fibras elásticas o partiendo los proteoglicanos. Estas proteasas iban a dar este proceso inflamatorio en mayor intensidad o en menor intensidad. Entonces, aquí fue donde se vio el sistema de quininas y entonces también se vio que estas proteasas participaban en la coagulación, que es una de las cosas que en las lesiones vasculares, bueno, las plaquetas y la formación de fibrina, y estas proteasas eran las que avisaban al sistema que había un daño. Y luego también se empezaron a ver que había sustancias como las prostaglandinas, que eran mediadores. Y aparecieron también los leucotrienos, que también tienen que ver con los proteoglicanos, y las lipoxinas. Fíjense toda la cantidad de mediadores que están apareciendo ya en los procesos inflamatorios. Pero uno de los más recientes y de los más interesantes, que yo los invito a que lo lean, porque forma parte de todas las componentes inflamatorios. Y en especial ahorita que estamos en la epidemia de COVID, pues esto nos habla de lo que está ocurriendo con los pacientes que desarrollan un proceso inflamatorio pulmonar, la famosa neumonitis del COVID. Pero esto está hecho y mediado por las citoquinas. Se llaman citoquinas o citocinas, cualquiera de los dos, ¿sí? Estas citoquinas o quimioquinas, que también se les llama así, quimioquinas, son esos mediadores que van a participar en el proceso inflamatorio, intensificándolo, ¿sí? Para avisar que ese control de daños es como el incendio, se nos está incendiando algo, y estas citoquinas pueden actuar como una sustancia que puede aumentar el proceso inflamatorio, el edema o el calor o el rubor, tratando de controlarla, pero su efecto puede ser contraproducente. Entonces, estas principales mediadores químicos son los que han dado lugar a que se desarrollen medicamentos que van a disminuir el proceso inflamatorio. La mayoría de ellos tienen que ver con el bloqueo de los leucotrienos o de las prostaglandinas. Aquí vamos a corregirle, prostaglandinas. Ya. Y así, de esta manera, vemos cómo el proceso inflamatorio que está mediado por células. Bueno, vamos a pedirles a nuestros niños que nos ayuden aquí. Vamos a ver, ella le gusta participar. Vamos a ponerla. Siempre dice, ok, tú sí sabes. Muy bien, qué bueno. Ella la vamos a poner aquí, en medio, para que nos diga por dónde vamos todo esto. Acá. Perfecto.
A la chica de lentes, que también le gusta mucho participar, la vamos a poner del otro lado. ¿Qué tal va quedando su mono de Bob Ross? Espero que vaya quedándoles más o menos como el mío, ¿sí? Más bonito que el mío, diría yo. Ok, entonces ya tenemos aquí todo un diagrama de todo el proceso inflamatorio mediado por células. A su vez, esto nos va a decir qué es lo que sucede aquí. Ahora, capítulo aparte, que yo quisiera que lo revisáramos un poquito más, que hace un momento les comenté de las citoquinas, es donde se está ahorita haciendo la mayor investigación sobre los procesos inflamatorios mediados por citoquinas, porque todas estas citoquinas son las que participan en el mayor o menor control de daño tisular. Es decir, participan en un proceso agudo que después se vuelve crónico, que algo desencadena ese proceso inflamatorio, pero se convierte en persistente. En lugar de desaparecer como un proceso reparativo, este proceso inflamatorio continúa. Y estas citoquinas son las que se han estudiado mucho en los últimos años, puesto que tienen que ver con esta persistencia del proceso inflamatorio. Llámese artritis, llámese poliarteritis, llámese miositis, toda aquella terminología que sabemos que es itis, que tiene que ver con procesos inflamatorios a diferentes lugares. Entonces, una gastritis crónica tiene que ver con estos mediadores químicos. Una arteritis tiene que ver con estos mediadores químicos. Y todos esos procesos inflamatorios que no se repararon y que están en constante trabajo, tratando de mantener el tejido en condiciones normales, pero nunca termina. Y al contrario, comienza a destruirse. Entonces, está mediado por todas estas células. Entonces, estas más importantes son la interleuquina, que está participando aquí, que es una de las más estudiadas, y también el factor de necrosis tumoral, que aquí es donde se están probando muchos de los procesos inflamatorios que después se convierten en procesos neoplásicos. Si quieren revisar un poquito lo que vimos sobre daño de tejidos o adaptación celular en una de nuestras pláticas, ahí está, creo que es la plática número 1, donde hablamos de estas lesiones de los tejidos y cómo se hace la adaptación y cómo una célula de ser normal se convierte en una célula diferente y entonces se convierte en una célula displásica o una célula neoplásica. Y aquí tiene algo que ver este factor de necrosis tumoral para que una célula inflamatoria que está participando comience a volverse displásica. Y al volverse displásica se puede volver neoplásica, una nueva. Este factor de necrosis tumoral es lo que está buscándose en todos los procesos inflamatorios. De las interleucinas hay muchas, no las voy a mencionar, pero otra de las que participa en este proceso inflamatorio, pues es el interferón. Muy bien, ya tenemos entonces nuestras tres, aquí le pusimos la letra mayúscula, interleuquinas, porque son varias, o interleucinas, como a algunos les gusta llamarlas. Bueno, estos mediadores químicos, que son uno de los más interesantes, tienen que ver con todo este proceso inflamatorio agudo. También se ha visto la participación de otras sustancias en menor cantidad, pero habitualmente los mediadores químicos de la inflamación pueden ser o antiinflamatorios o pueden ser proinflamatorios. Dependerá de este control de daños tisular y dependerá del área donde se esté teniendo este daño. Se han asociado algunas interleucinas al proceso de disminuir la inflamación, que es todo este proceso reparativo, pero cuando este proceso reparativo se convierte en destrucción, ya no se inflama, solamente se sigue destruyendo. Entonces, tenemos aquí este proceso que vamos a hacerlo así. Ahora, por último,
¿Qué pasa si un proceso inflamatorio se complica? Bueno, si este proceso inflamatorio se complica con una infección, el proceso inflamatorio persistirá hasta que se resuelva la infección o hasta que la infección avance. Esta es la razón por la que muchas de las veces en los pacientes, y hablando del COVID, no respondían al tratamiento porque el proceso inflamatorio pulmonar estaba siendo mediado por células y continuaba, a pesar del intento de disminuir este proceso inflamatorio que hacían los médicos y que de la neumonitis pasaban al edema pulmonar y entonces entraban en este proceso de falla pulmonar. Entonces, cuando un proceso inflamatorio se complica con cualquier cosa que usted le quieran añadir, un cuerpo extraño, siempre lo vamos a encapsular y lo va a tratar de mantener aislado. Entonces, el proceso inflamatorio, recordemos, es una respuesta normal de nuestro organismo para disminuir el daño en un tejido. Pero si este proceso no se completa correctamente, podemos pasar de un proceso inflamatorio agudo a un proceso inflamatorio crónico, que se vuelve un proceso continuo, pero se le agrega este tipo de componente de destrucción del tejido. Bueno, entonces, todo esto que dibujamos aquí, pues es todas las células que participan en un tejido normal. Entonces, aquí recuerden, vamos a ponerles algunas indicaciones, ya nomás para completar nuestro monito. ¿Qué les parece si ponemos aquí unas rayitas? Así. Para señalar que aquí tenemos la matriz del tejido conectivo. ¿Sí? Recuerden que hay en este tejido conectivo, hay células. Vamos a poner rayitas muy finitas. Vamos a poner aquí ya unas rayitas muy finitas para terminar nuestro mono de hoy. Ajá, así. Aquí hay células, bueno. ¿Qué les parece? Y de este lado también vamos a poner unas rayitas, nada más para hacer la ejemplificación de que este es un tejido conectivo. Y en el tejido conectivo, pues hay todas esta clase de sustancias. Hay fibras de colágeno, hay fibras elásticas, vamos a ponerlas aquí que se metan unas junto a las otras. Hay proteoglicanos, muy bien, y así sucesivamente. Bueno, y vamos a poner unas insinuaciones más de este lado. Ajá. Listo. Y aquí, bueno, para completar este pequeño monito, que fue como una miniatura de lo que estábamos haciendo acá, pues vamos a poner aquí nuestro tejido conectivo, que tiene células y fibras. Y también, recuerden que también tiene células aquí. Y también tiene plaquetas. Muy bien, ya lo ponemos aquí. No importa que sea así. Recuerden que este es su diagrama, que espero lo puedan hacer más o menos así. Y si tienen la manera de explicarlo, bueno, pueden hacerlo comenzando por la niña que está aquí arriba y seguir por todas las flechas como si fuera una ruta de conocimiento. Entonces, la recomendación es que hagan un diagrama igual al que acabo de hacer yo aquí. En su libreta, ustedes pueden añadirle más cosas, más detalles, más palabras, más conceptos clave, más palabras clave o enunciados que les ayuden a apoderarse del conocimiento. Entonces, de esta manera, nosotros estamos hablando de cómo es el proceso inflamatorio. Bien, pues creo que vamos a dejar por aquí el día de hoy nuestra plática sobre el proceso inflamatorio y el día de mañana, déjenme decirles qué es lo que vamos a ver el día de mañana. Vamos ya a entrar un poquito al sistema de coagulación, que es también un tema muy, muy interesante, porque hacer un monito del sistema de coagulación ayuda a entender el conocimiento que nosotros queremos tener aquí. Entonces, el día de mañana vamos a ver el sistema de complemento.
Bien, si tienen algún comentario, aportación, sugerencia, participación, con todo gusto los escucho mientras le doy un traguito a mi café. El monito que acabamos de hacer, el diagramita, lo vamos a subir en un diagrama a nuestra plataforma y también este video estará disponible en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Bien, si no hay más preguntas, por acá vamos a ver, déjenme ver, por acá en el chat nos pusieron algo. José, ¿por qué no activas tu micrófono, José? Y intercambiamos un poquito de comentarios en audio para, qué bueno que te haya gustado, para que podamos hablar un poquito más. Fíjense que, a ver si ustedes detectan lo que nos hizo falta aquí. Hay algo que nos faltó, que ahorita lo estoy viendo acá en mi borrador, que nos faltó en nuestro proceso inflamatorio. Bien, muchas gracias, José. Si no hay más comentarios, sugerencias, aportaciones, los invitamos a hacernos llegar sus comentarios, aportaciones a mi correo electrónico arricoguzman@gmail.com, visitarnos en nuestro sitio web en medicodocente.org. Vamos a poner después por aquí algunas ideas. Y bien, nos pueden visitar en nuestro perfil de Facebook de Chatito Copiloto, donde vamos a subir también esta plática o donde se está transmitiendo también esta plática. Bien, pues si no hay más comentarios, los invito el día de mañana. Vamos a continuar todos los días hasta que nos aguanten, haciendo este tipo de diagramitas de conocimiento, de repaso. No son clases magistrales, son simplemente repasos para todos aquellos que desean recuperar o reaprender o revisar cuando de repente se nos olvida cómo ocurre todo esto y también cómo explicarle al paciente cuando dice, ¿por qué tengo inflamadas las articulaciones? Para él puede ser complicado que le digamos que hay mediadores químicos y todo esto. Si le explicamos que simplemente se trata de un proceso de reparación del tejido que no termina y que esto se vuelve crónico y que va a requerir tomar tratamiento durante largo tiempo, es posible que nos pueda entender mejor. Aquí conviene que hagamos este tipo de comunicación más accesible. Bien, pues muchas gracias. Los invitamos el día de mañana. Vamos a hablar de la cascada de la coagulación en este repaso de fisiología y los invito a escribirnos y a visitarnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengan un maravilloso día y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.